no os lo vais a creer, pero las temperaturas aquí han dejado el móvil cao, directamente cao. Ha salido un mensaje de emergencia de las temperaturas no permiten que puedas continuar con el directo. Así que lo acabo de resolver metiendo el móvil en el congelador, literalmente. Así que bueno, espero que nos perdonéis. Vamos a ver cómo recuperamos. Ahora se va a sumar de nuevo Claudine, que pobrecita mía ha tenido que sufrir en Castellón los calores que tenemos en Madrid. Hoy aquí alcanzábamos en España temperaturas terroríficas de 43, 44, 45 grados, así que bueno, creo que nos vais a perdonar. Vamos a añadir a Claudine. Eso sí, no podremos conservar, como hubiéramos querido, seguramente en el perfil todo el directo al completo, pero vamos a intentar de alguna manera, bueno, pues que se pueda, al menos las después, y que la podáis tener disponible tanto en el perfil de Claudine como en el mío propio. Vamos a dejar que la gente se vaya sumando. Muchos se han quedado por el camino. Madre mía, ¿has visto la ola de calor de Madrid cómo te ha llegado a Castellón? Pues sí, me alcanzó aquí en Castellón, pero no pasa nada. Son cosas que pasan, ¿no? Si todos los Sí, problemas de la vida fueran estos. los gajes del directo, hombre, esto le da además una personalidad a lo que estamos haciendo, un sentido Eh, de Exactamente, transparencia. Nada, esto es la vida misma. exactamente. Pues seguimos por donde estábamos. Nos estabas contando cosas, así que adelante. Entonces, yo crecí en una iglesia cristiana, ¿no? Y desde pequeña me gustaba mucho ir a la escuela bíblica dominical. Aprendía, me encantaba escuchar las historias de Jesús, me encantaba la Biblia, crecí leyendo la Biblia, siempre me fascinó, ¿no? Y así que me transformé en profesora de escuela bíblica dominical, trabajé con adolescentes, bueno, siempre estuve muy involucrada. Entonces, cuando empecé a trabajarlos con cuentos, cuando empecé a escribir cuentos, yo no, jamás conseguí separar una cosa de la otra, porque hace parte de mi vida, hace parte de quién soy yo, ¿no? Entonces, yo hacía talleres para adolescentes en la iglesia, hacía talleres para los niños en la iglesia, siempre llevaba, porque he observado que mucha gente, que hay muchos problemas, muchísimos problemas de base emocional en las iglesias, pero muchísimos problemas de base emocional. Entonces, es necesario trabajar la educación emocional con la iglesia. No digo que trabajar desde la predicación de domingo, no digo eso. Yo creo que debemos tener programas, debemos estar preparados, debemos tener personas que trabajen con eso, que tenemos que tener actividades específicas donde podamos trabajar la educación emocional con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros adultos, ancianos, con toda la iglesia. Tenemos que ayudarles a comprender las situaciones de la vida que muchas veces no consiguen comprenderlas. Y principalmente post pandemia he observado muchísimo, no, en muchas iglesias que tengo contacto, muchas personas que me cuentan, tanto en Brasil como aquí, cosas que están pasando en Rumanía, por ejemplo, también, tengo amigos ahí que me cuentan, muchos cristianos en depresión, suicidándose, y claro, se necesitamos trabajar, ayudar a esas personas a desarrollar su resiliencia, ¿no? Entonces, incluso ese domingo trabajé un tema muy, muy interesante dentro de la resiliencia a través de una historia de la Biblia, que es la historia de la mujer cananea. Um, Les conté porque yo soy mucho también de escuchar lo que me dice, ¿vale? Yo preparo las actividades, preparo todo que sean muy participativas. Me gusta de tener niños mezclados de diversas edades porque ellos se enseñan entre ellos, ¿no? Y teníamos niños desde 5 hasta 15 años y allá adolescentes, ¿no?
Y entonces ellos llegaron contándonos que el día anterior habían ido salieron a pasear y se habían perdido en el monte con los papás y que había sido terrible, que se habían rasguñado y que lo habían pasado fatal. Y entonces partí de este punto en que ellos aún tenían la situación de ayer como una situación difícil y conté la historia de la mujer cananea para enseñarles a encontrar una narrativa más amable a su situación, ¿no? Yo les conté la historia de la mujer cananea que Jesús estaba con sus discípulos y de repente aparece una mujer gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ayúdame porque mi hija está poseída por demonios, necesita de tu ayuda. Y claro, y ella gritaba y Jesús no contestaba y los discípulos se hartaron de la situación y le dijeron, Jesús, por favor, haz con que ella se vaya, ¿no? Y Jesús le dice con toda la claridad que le había venido para el pueblo judío. En este momento era el momento de estar con ellos, ¿no? De responder a sus necesidades. Y ella le dijo, pero ella empezó a pedirle, le dijo, no está bien dar la comida de los hijos a los perritos, ¿no? Y la contestación de ella me pareció increíblemente resiliente. Le dijo a Jesús, Jesús, pero los perritos también pueden comer de la migaja de los hijos. ¡Wow! Y aquello me pareció increíble. Y Jesús le dijo, tu fe es muy grande. Ves que tu hija está sanada, ¿no? Y eso demuestra dos cosas muy importantes en la resiliencia que yo he trabajado ese día con los niños, ¿no? Una de ellas es que en momentos difíciles no puedes dejarte manipular y secuestrar por las emociones. Ella podría haber dicho, qué manera más grosera de contestar, cómo puede contestarme de esa forma, pero no, ella mantuvo la tranquilidad y buscó una respuesta inteligente, no más poder, una respuesta súper inteligente que él no pudo decir que no, ¿no? Él dijo, es verdad, tu fe te ha salvado. Tu fe es muy grande, ¿no? Y entonces tener pensamientos alternativos. Debemos enseñar a nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos a desarrollar pensamientos alternativos. Eso es muy importante en el desarrollo de la resiliencia. Y otra cosa es la gratitud. O sea, ser grato, porque una persona resiliente es una persona que tiene gratitud. Sí, que ¿no? reconoce de alguna manera lo que funciona, lo que... Sí. Exactamente. Y ella tenía gratitud, se sentía grata por estar allí delante del maestro, ¿no? Otra cosa que fue muy importante de ella en ese momento fue que ella se reconoció, ella no dijo, es que vosotros los judíos os pensáis los mejores. No, ella sabía quién era ella en aquel momento y quién era él. Autoconcepto. Ella tenía un autoconcepto en equilibrio, tenía un autoconocimiento de sí misma. Y eso es muy importante en la resiliencia, ¿no? Y esto que estás haciendo además a través de este cuento y cómo lo enfocaste en la escuela dominical, claro, yo pienso, por ejemplo, en el contexto de la predicación, que también me toca muy de cerca porque participo en el equipo de enseñanza de la iglesia donde me reúno, y creo que los predicadores tenemos la responsabilidad también de educar en estas cosas. No significa que queremos sustituir la Biblia por la psicología sí. en el púlpito, no. Pero de la misma manera que tú estabas predicando a esos niños el Evangelio, haciéndolo relevante para las cuestiones que tienen que ver con el comportamiento del ser humano en todas sus facetas. Has hablado de pensamientos, has hablado de emociones, has hablado de conducta, de persistencia, has hablado de autoconcepto. Desde el mundo adulto y en la predicación para adultos creo que tiene que ser igual, ¿no? Es una lástima cuando miramos a Jesús y no nos damos cuenta de que Jesús lloró, de que Jesús tuvo momentos de duelo, que Jesús pasó momentos de angustia, que Jesús fue experimentado en quebrantos, experto en dolor. Y entonces hablar de todo eso, supongo que estarás de acuerdo conmigo cuando suelo decir, por ejemplo, que la Biblia es un manual de resiliencia.
creo que podríamos Sí, decir que es un manual de inteligencia emocional también. No sí, queremos cambiar la Biblia y sustituirla por psicología, no. Pero es que la no, Biblia no. habla del comportamiento humano y la psicología estudia de otra manera el comportamiento humano. ¿Qué piensas tú de esto? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no podemos quitar del ser humano, porque tenemos la costumbre muy grande de dividir lo sagrado y lo profano, como si mi vida diaria estuviera en el profano y mi vida el domingo por la iglesia cuando voy estuviera en lo sagrado. No, toda mi vida es sagrada. Entonces, mis emociones deben ser sagradas, mi trabajo debe ser sagrado, la forma que me manejo con mi hijo debe ser sagrada, la forma, lo que yo escribo debe ser sagrado. Toda mi vida, toda debe ser sagrada y consagrada al Señor de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Mis emociones, por eso que no puedo separar lo emocional del espiritual. Se complementan, se ayudan, son Esa es importantes. la palabra ayuda en eso me parece vital, porque de hecho escuchándote pensaba, bueno, todo lo que un cristiano hace debería ser adoración. Y creo que algo que Uhum. ayuda muchas veces también a decidir si lo que estamos haciendo está alineado o no con la voluntad de Dios, si podemos o no debemos seguir por el mismo camino, sería preguntarnos, lo que yo estoy ahora mismo pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy haciendo, ¿lo puedo presentar delante de Dios como la mejor ofrenda posible? ¿Puedo presentarlo como un acto de adoración? Si la respuesta es que no, creo que el Espíritu en ese sentido también nos muestra que es que no, porque hay cosas que están fuera de órbita y quizá hay que recolocarlas, y el Espíritu en ese sentido nos mueve para recolocar ciertas emociones, ciertos pensamientos, ciertas conductas, y que entonces, y solo entonces, podamos presentarlo como ofrenda. No existe ese gran abismo entonces entre lo espiritual y lo mundano, ¿no? Sino que todo tiene una implicación espiritual. Sí, para un cristiano todo debería tener una implicación espiritual, sí, Uh -huh, porque uh él -huh. es espiritual todo el momento. Yo soy un ser espiritual, yo soy cuerpo, alma y espíritu, entonces todo para mí debe ser sagrado, ¿no? Uh -huh. Es lo que pienso, ¿no? ¿Cómo notas tú Creo que también, que reaccionan las familias cristianas, por ejemplo, cuando les das estas herramientas, o cómo reaccionan las instituciones cristianas, ¿no? Quizá también las iglesias, porque educamos niños, educamos adultos, educamos familias, pero las familias constituyen otras familias más grandes, por ejemplo, sí. comunidades como son la iglesia, ¿no? Y es verdad que a veces hay como una cierta pugna, ¿no? Una cierta lucha entre estas cuestiones porque, ya digo, pareciera que es que estamos queriendo, digamos, introducir la psicología como sustitutivo de la Hmm, Biblia en la iglesia. ¿Qué percibes tú que cuando no es. quieres y trabajas esto con las familias, con los niños? ¿Qué percibes en las comunidades de iglesia en las que trabajas? Bueno, hay dos cuestiones, ¿no? Primero son las comunidades donde he trabajado que he tenido un recibimiento muy, muy bonito, tanto en la iglesia que asistía anteriormente como la iglesia que estoy asistiendo ahora. La Uh iglesia -huh. que asistía anteriormente siempre me abría la posibilidad de hacer los talleres, me invitaba a hacer talleres con los adolescentes, siempre cuando predicaba, también podía... a través de la Biblia tocar esas temáticas, ¿no? Entonces, nunca tuve ningún tipo de rechazo. Incluso en mi actual iglesia me han permitido crear un espacio de luz negra. Tengo una sala multisensorial, tengo un espacio ¡Qué completamente maravilla! multisensorial, es increíble. Sí, 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 sí. Los niños y los papás entran ahí y flipan en colores cuando pongo Claro. las luces, cuando les enseño a través de la luz negra, ¿no? Y enseño cosas espirituales a través de la luz negra y ellos wow, son impactados, a los papás les encanta porque los niños quieren ir, ¿sabes? Ellos quieren ir. Y cuando hago talleres para adultos, ellos se sorprenden también porque yo pongo todo eso, todo que para ellos es un poco conflictante, ¿no? De utilizar los cuentos, utilizar lo sensorial, utilizar las actividades artísticas, que en un principio les parece un poco difícil de aceptar, después lo entran y es Claro. increíble. Pero Sí, hay porque otra además cuestión. está tan al alcance hoy el poder utilizar otros medios, ¿no? Suelo decir que no creo que a día de hoy el apóstol Pablo siguiera escribiendo en pergamino. O sea, sospecho que utilizaría todos los Exactamente. recursos a su alcance para poder proclamar en definitiva el mensaje, ¿no? Así que me parece que es muy interesante y muy inteligente hacerlo también en el contexto de la Iglesia. ¿Cuántas Sí, cosas nos perdemos
los cristianos a veces Exactamente. por ese cuadriculamiento de no, es que esto nunca se hizo, esto en los tiempos de Jesús no se hacía. Y yo me pregunté, ¿y por qué sería? Quizá porque no era el momento, Sí, no estaban los recursos, ¿no? Creo que en ese sentido es legítimo, puede ser conveniente, edifica, y no se trata de esclavizarnos, evidentemente, por ningún recurso en particular, pero qué importante y qué interesante cuando abrimos las puertas a lo que el Señor nos puede dar de tantas maneras distintas, ¿no? sí, pero en relación a los cuentos he tenido situaciones, por ejemplo, yo percibo que la iglesia, que en el mundo cristiano hay una gran problemática. Hace un par de años, cuando fui a un congreso de mujeres muy grande aquí en España, yo estaba ávida por comprar libros para mis hijos, ¿no? Yo adquiero muchos cuentos para mis hijos y para mí también, ¿no? Yo compro muchos cuentos para mí también. Y, entonces yo fui a las librerías que estaban allí, estaba buscando cuentos y claro, yo no encontraba cuentos que no fueran cuentos bíblicos. Y aquello me chocó mucho porque yo veo como una gran pérdida de oportunidades porque tenemos que contar historias como Jesús hacía. Jesús, no en todas las parábolas que él hablaba, que él contaba, él describía a Dios o la relación con Dios, pero siempre tenía ese fondo. Claro. Entonces, aquí yo me chocó mucho y me acerqué a las librerías y les dije, yo soy escritora, en la época también era editora, trabajaba como en la editorial, a la editorial que me publica, también me han invitado a ser la editora de la colección infantil, estuve trabajando con ellos 2 años, y yo les dije, soy escritora, soy editora, tengo diversos libros publicados, y me gustaría saber cómo podría, que mis libros pudieran estar en vuestras librerías. Y ellos me preguntaban, ¿pero tu libro es un libro cristiano? Y yo decía, bueno, yo soy cristiana, entonces todo lo que yo hago refleja la luz de Cristo. No, no, pero tu libro habla de Dios, habla de Jesucristo. Y yo le decía, mira, mi libro habla sobre el perdón, habla de valores cristianos, habla sobre la necesidad de perdonar, de arrepentirse, habla sobre todo eso. Y, y entonces esto no les parecía bien, que mis libros no tuvieran la persona de Jesús ahí, ¿no? O que no Sin tuviera una embargo, historia bíblica. claro, cuando vemos a Jesús relatando historias, él no estaba contándole al pueblo la historia de Sansón, la historia de Débora, la historia de Gedeón, la historia de José o la historia de Moisés, aunque apelaba constantemente al Antiguo Testamento, sus historias no iban de eso. Él hablaba de labradores, él hablaba de un samaritano, él hablaba de una persona que iba por la vía y le pasa tal o cual cosa, él hablaba de una viuda que va a buscar a un juez injusto, él hablaba de un montón de cosas que tenían que ver pues, con la cotidianidad, ¿no? Eran historias costumbristas de alguna manera que podía de alguna manera Sí, hacer resonar muy fácilmente, pero es esa mentalidad de que como la Biblia es toda verdad, solo hay verdad en la Biblia y no puedes hablar de nada de verdad que no esté en el texto bíblico y eso sería anular pues la medicina, las ciencias o que se pueda enseñar contenido bíblico por una vía que no sea estrictamente la del versículo aprendido al dedillo en la escuela dominical, ¿no? sí, y con eso nosotros perdemos mucho, Lidia, porque, por ejemplo, nuestros libros que cuentan sobre nuestros cuentos que hablan, o nuestras historias bíblicas, o nuestros álbumes ilustrados que hablan de Jesús o que hablan de una historia bíblica, no van a entrar en los colegios, Lidia. Claro, Los claro. profesores no los van a contar, pero mis cuentos sí entran. Claro. Sí, ¿Entiendes? sí, es Mis así. cuentos donde hablo del perdón y del arrepentimiento, cosa que no vas a encontrar el perdón y el arrepentimiento en los cuentos por ahí, no los vas a encontrar eso. Estamos hablando de educación emocional, Totalmente. Y qué importante es pero además, consigo entrar. claro, que haya visión de esto, ¿no? Porque estamos hablando a un mundo que no nos escucha, pero entre otras cosas no nos escucha porque a veces les estamos hablando de una manera que no les resulta relevante, porque no hemos encontrado esos espacios comunes en los que podemos hablar ese lenguaje que sí que se entiende, en los que estás llevando. Por supuesto, pues el Señor proporcionará los momentos y las maneras de que se pueda tener un mensaje todavía más abierto, ¿no? Pero Jesús no entraba a saco directamente a hablar de ciertas cosas, sino que primero conectaba con la necesidad, conectaba de manera
manera relevante, les tenía que hablar en un lenguaje distinto al principio para poder llegar a donde finalmente quería llegar, ¿no? Y nos perdemos eso por el camino. Qué importante es que haya, por ejemplo, entidades editoriales, por ejemplo, que tengan visión, ¿no? Porque, por ejemplo, tú y yo estamos conectadas por la misma agente editorial. A mí me encanta trabajar en ese sentido con Lluvia Agustín, con The Agustín Agency, porque ellos hacen libros que cualquier persona puede leer, pero los autores, muchos de ellos somos cristianos y efectivamente cuando escribimos no podemos separar nuestro cristianismo de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que escribimos, y al final, aunque tú no estés sacando la Biblia ni estés citando Gálatas o Primera de Corintios o Segunda Timoteo, tú estás hablando de principios que son fundamentales para que la vida de las personas se forje, ¿no? Y para que los niños, los adultos, los creyentes, los no creyentes puedan crecer en esa inteligencia emocional que es la que nos lleva también a facilitarnos la resiliencia, ¿no? Sí, déjame contarte una anécdota para que puedas ver cómo podemos sí ser relevantes. Yo estaba haciendo una actividad, un taller en un colegio, ¿vale? Y estaba contando ese cuento que es Carlota no quiere hablar, ¿vale? Y él es todo a través de preguntas, ¿vale? Entonces se presenta una situación, Carlota está durmiendo y tiene esa carita. Entonces, nosotros en el cuentacuentos yo pregunto, ¿qué siente Carlota? Y claro, ellos dicen, siente miedo. Ah, siente miedo. ¿Miedo de qué? Ah, miedo de la oscuridad. Entonces, porque para tratar el tema miedo, ¿no? Entonces, y yo les pregunto, ¿y qué podemos hacer cuando sentimos miedo? ¿No? Y uno de los niños dijo, yo puedo orar a Dios para que me proteja, ¿sabe? Entonces, todos los demás niños pudieron escuchar a Dios sobre Dios a través de aquel niño. A través de una actividad, de una forma súper espontánea, porque ¿quién le va a decir al niño que se calle, que no hable, no? Claro, yo no tuve que hablar de eso. Fue el niño que trajo esa situación y yo la validé. En aquel momento le dije, exactamente, puedes orar a Dios y pedir que Dios te acompañe en tu miedo. Claro, ¿no? y ahí estás mostrando cómo al final la persona que tiene a Dios en su vida tiene una posibilidad distinta de manejar sus emociones de una manera diferente, tiene recursos y herramientas que alguien que no tiene a Dios en la ecuación evidentemente no puede tener, ¿no? Para personas que se han estado uniendo al directo después del corte por altas temperaturas que hemos tenido, ya os imagináis que con quien estamos hablando es con una experta en cuentos, aunque formada en Derecho inicialmente, nos ha contado un poquito de su transición personal al mundo de los cuentos, al mundo de la narrativa terapéutica. Os acaba de mostrar Carlota no quiere hablar, que es uno de sus cuentos, nos va a contar sobre más de ellos. Es más, os voy a adelantar que nos va a contar un cuento, que eso es ya top, eso ya es la creme de la creme. Entonces, sí, no os lo perdáis, no os marchéis demasiado rápido. Además, ya dije, con las temperaturas ya casi ni puedo garantizar que esto quede grabado, lo voy a intentar, pero tenéis que quedaros, tenéis que escucharla. Y una cosa súper importante que no queremos que se pierda, y es esos cuentos, cada uno de ellos viene con un juego de mesa estructurado y diseñado precisamente para que niños, adolescentes, los papás con ellos, los formadores, contextos de iglesia, donde queráis, puedan trabajar esa inteligencia emocional, esa idea de conozco mis emociones, conozco las del otro, las detecto, las identifico, soy capaz de llevarlas por un camino correcto para ir creciendo y madurando, ¿no? Me contabas antes que el cuento que nos querías compartir se llama El almendro triste. Cuéntanos un poquito de esa historia, por favor. Vale. Primero me gustaría que pudierais comprender un poquito del poder de los cuentos. Porque vais a experimentarlo en ese momento mientras yo esté contando la historia. ¿Vale? Cuando estás escuchando un cuento o estás leyendo un cuento, existe algo que se llama la vivencia vicaria del cuento, que es, para poder comprender, interpretar lo que estoy escuchando, yo me pongo en el papel del protagonista, del personaje, ¿vale? Y presto a él mis vivencias, mis experiencias para poder entender lo que él está vivenciando. Entonces yo sufro con él, yo lloro con él. Por ejemplo, posiblemente nadie de nosotros estuvo
en un bosque perdido y abandonado como estuvo Blancanieves, ¿verdad? Pero cuando vemos a Blancanieves perdida y abandonada en el bosque, comprendemos su dolor porque cada uno de nosotros en algún punto de nuestras vidas nos hemos sentido solos y abandonados. Entonces conseguimos comprender situaciones muy complejas y muy difíciles de comprender a través de una explicación. Lo comprendemos de forma natural por medio de un cuento, ¿vale? Hace un tiempo yo estaba con un amigo y él me estaba contando su situación, estaba contándome, estaba muy triste, él estaba vivenciando un montón de situaciones que yo jamás había vivenciado. ¿Qué podría yo decir a él? Él estaba súper triste, súper negativo, tenía la resiliencia por los suelos, ¿vale? Yo no le podía decir nada porque yo nunca había vivido una situación tan difícil como él había vivido. No podía darle un consejo porque además dentro de él se levantaría una pared porque él pensaría, ¿tú qué sabes de mis problemas? Tú no estás vivenciando eso. Naturalmente la mente, cuando escucha un consejo, levanta una pared de defensa, ¿no? Entonces, ¿qué decidí yo? Decidí contarle un cuento. Le conté un cuento, que es el que les voy a contar. Cuando yo terminé de contar el cuento, él hizo así, Lidia, automáticamente. Decía que un peso había salido de encima de él. Una semana después le encuentro y él me dice, Claudine, me siento muchísimo mejor. Gracias por el consejo que me has dado. Y yo le dije, no te di ningún consejo. Te conté un cuento. Yo no te tengo ningún consejo. Te he contado un cuento. Eso. Me siento mucho mejor. ¿Qué había cambiado entre aquel momento que le estaba contando el cuento y este? ¿Él había mejorado alguna de sus situaciones? Ninguna de ellas. Nada. Ninguna. Simplemente él había conseguido dar una narrativa más amable a su situación, le había conseguido resignificar su historia y eso le ayudó a ser más resiliente y dar una respuesta resiliente a su situación, ¿no? Claro. Y ahora os contaré el cuento. Vamos. Vamos allá. Bueno, ese cuento lo escribí para mí. Lo he decidido compartirlo porque después de contar, lo decidí publicar porque cuando lo contaba en los talleres que daba para padres, la gente lo tomaba para sí. Entonces, por eso decidí publicarlo. Ese cuento surgió en un momento que os conté al principio, que yo estaba muy triste, ¿vale? Y porque no me llevaba muy bien con la maternidad, yo estaba muy triste. Una de las cosas que yo hacía cuando estaba muy triste es, yo salía a pedalear en la montaña, tengo unas montañas preciosas. Aquel día yo salía a pedalear. El sol brillaba afuera, pero dentro de mí había un día muy gris. Los pájaros cantaban, pero dentro de mí había mucho silencio. Y en aquel día, cuando me acercaba a la montaña, yo encontré un almendro. Él brillaba, él era precioso, estaba lleno de flores, pero estaba solo. Estaba muy solo y rodeado de maleza. Y yo me identifiqué con aquel almendro. Yo dije, yo soy como ese almendro. Yo también me siento así, me siento agobiada. Yo sé que puedo florecer, pero me siento agobiada por tantos problemas que tengo. Y en aquel día, la montaña me habló. Y lo que la montaña me habló, lo transformé en un cuento que dice así. En la falda de una montaña, al costado de un sendero, había un almendro triste que pasaba reclamando el día entero. De tanto reclamar, su corazón se llenó de pena y el almendro empezó a marchitar. Pero un día, cansada de ver aquella escena, la gran montaña le habló y temblando de miedo
El almendro casi desmayó. ¿Por qué pasas tu día reclamando, insensato almendro? Ah, si conocieras mis problemas, me darías razón. Soy apenas un almendro solitario que vive entre hierbajos. Lo que veo es un almendro ingrato. Tienes todo lo que necesitas para vivir. Te alimentas de mi tierra, mi sombra te refresca en el día de calor, y del cielo recibes el agua que te ayuda a crecer. Pero ya sabemos cómo son las cosas, cuando el egoísmo se viste de pesar. El almendro pensaba que sus problemas eran los más grandes y más importantes del mundo. Ignoró completamente las palabras de la montaña. No sabe lo que es estar solo y rodeado de hierbas, rodeado de maleza. Me gustaría vivir entre muchos almendros y que mi fruto pudiera alimentar a aquellos que aprecian su sabor. Pero mírame, ¿no te da pena? ¿Pero dónde estoy? Ah, almendro, ¿ves aquella casa al otro lado del sendero? Desde su ventana hay una niña que te observa el día entero. Le encanta verte en flor. Te dibujo de muchas formas. No se acerca porque está enferma y no puede caminar. Cuando de pesar empezaste a marchitar, la pequeña empezó a empeorar. Como una flecha certera, las palabras de la montaña se clavaron en el corazón del almendro. Y algo en él empezó a cambiar. El pesar y la tristeza de él se alejó. Y el almendro, que estaba triste y marchito, floreció y brilló. Un día la niña a él se acercó. Ya se encontraba bien. Y una gran sonrisa le regaló. Solo entonces el almendro pudo comprender que el mejor fruto que su vida podía dar estaba allí, delante de él. Era la bella sonrisa de una pequeña niña que gracias a él volvió a brillar. Y esa historia entró por una puerta y salió por la otra. Si quieres más, otro día te contaré otra. Así nos dejas con ganas de más. Hay que invitarte otro día que nos cuentes otro cuento. Pero me Por encanta supuesto. Ahí está esa, bueno, primero la pasión que pones, ¿no? En contar historias. Creo que para contar buenas historias hay que apasionarse con ellas, ¿no? Y el mundo sería un lugar muy distinto si nos apasionáramos con lo que explicamos. Muchas veces lo que hablamos es de nosotros mismos, de nuestras quejas, de nuestras penas. Somos muy parecidos a ese almendro, me parece. Y qué bueno, porque en tan poquitas palabras, por otra parte, hay tanta riqueza emocional, ¿no? Ahí nos hablas de tristeza, nos hablas de autocompasión, nos hablas del autolamento, pero nos hablas también del poder del agradecimiento y de dejar de mirarnos hacia nosotros mismos y empezar a mirar hacia afuera, ver cómo lo que nosotros hacemos no queda en lo privado, sino que tiene una repercusión en la comunidad. Lo que pasa con ese almendro tiene una repercusión en la niña, ¿no? Y cómo a veces las voces alrededor que nos pueden estar indicando el camino son voces que desatendemos, que ignoramos sistemáticamente. O sea, yo en ese sentido, vamos, creo que podríamos hacer todo un tratado de inteligencia emocional para adultos también, desde luego, a partir de ese cuento precioso que nos has contado. Sí, de hecho, ese cuento utilizo muchísimo con adultos y es muy importante dejar una cosa clara. La tristeza es una emoción muy importante, como nosotros ya habíamos dicho con anterioridad. La tristeza es muy importante, pero la tristeza crónica puede transformarse en depresión y eso es problemático, ¿no? La tristeza es una emoción de defensa y como una emoción de defensa lo que yo hago es cerrarme en mí. Debo comprender que cuando me cierro en mí es importante también porque estoy mirando hacia mi interior, comprendiendo la pérdida que he sufrido para poder adecuar lo que hay dentro de mí, readecuarlo, ¿no? Que ese es el proceso de resiliencia, claro. Readecuar, mirar mi nueva situación y buscar conocerme
y para poder dar pasos y vivenciar esa nueva situación a la cual yo fui empujada o entré en ella o la sufrí, ¿no? Pero lo que no podemos es entregarnos a la tristeza. No podemos, porque entonces aquí entra mucho egoísmo, entra poca resiliencia. Cuando compartimos, cuando estamos tristes, es muy importante que nos acerquemos de personas que puedan arroparnos, que puedan ayudarnos, que no estén diciéndonos, mira, es importante que te rías para que pase la tristeza. No, vivencia tu tristeza y arrópate de personas que te ayuden. Pero no puedes vivir en la tristeza, que es lo que estaba pasando con el almendro, ¿no? Eso es. Y sabemos que el altruismo es muy importante en el desarrollo de la resiliencia. Entonces, cuando dejo de mirarme a mí y cojo mi situación, aprendo de ella para poder ayudar a otras personas, eso hace con que mi resiliencia se desarrolle y eso hace con que yo salga de la tristeza, que yo resignifique mi historia y que eso deja de ser un trauma para ser una fortaleza. Eso es muy importante. Claro, es que ahí cada emoción está desarrollando una función, ¿no? Y entonces la tristeza de alguna manera nos está llevando a evaluar una situación que quizá ha venido de fuera o que se ha creado dentro que no nos gusta. Necesitamos, como dices, envolvernos a veces un ratito en mirar hacia adentro, por mucho miedo que nos dé, que ahí aparece la tristeza con el miedo, que las dos son emociones bloqueantes, pero solo son bloqueantes si las vemos como enemigas. Cuando tú empiezas a entender que esas emociones son aliadas también, que las necesitas a veces y se nos han regalado como un abanico fantástico de parte de Dios también en nuestro diseño para poder revisar situaciones y establecer buenas relaciones con los sentimientos, ver cómo reaccionamos ante ciertas cosas, revisar y entonces ya salir hacia afuera generando un cambio porque se ha producido un cambio también a nivel interno. Todo esto es glorioso, es magnífico. Así que todas esas herramientas que tenemos al alcance, por favor, y este es el mensaje tremendo que queremos insistir mucho en el directo de hoy, no dejemos de utilizarlas, seamos gente sabia, seamos gente en ese sentido sensata y prudente. Vivimos en una época privilegiada en la que podemos hacer cosas como las que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, podemos estar escuchando a Claudine, que está en Castellón, leyéndonos un cuento que nos mueve el corazón por dentro, que nos lleva a poder aplicar cosas muy prácticas en el día a día cotidiano. Creo que todos nos podemos llevar una lección interesante de lo que hemos escuchado en ese cuento. Seguramente vamos a enfocar nuestros asuntos de una manera distinta, les vamos a poder orientar no solo a nuestros hijos, sino a nosotros mismos también, a personas, como tú decías, en el acompañamiento de persona a persona y trabajar en resiliencia. Vamos a tener que ir terminando seguramente, pero me gustaría poner a disposición de quienes nos están escuchando recursos prácticos. Vamos a estar ahora explicando cómo pueden ponerse en contacto con Claudine, cómo pueden encontrarla en redes, cómo pueden encontrarla en su web, dónde pueden adquirir sus libros. Antes alguien nos preguntaba específicamente si pueden conseguirlos, por ejemplo, en Argentina, si están los juegos disponibles. Entonces, queremos que las personas que nos han escuchado y las que, si Dios quiere, nos escucharán en los próximos días, porque intentaremos dejar esto guardado, puedan tener acceso muy directo a los materiales de Claudine. Así que cuéntanos, por favor, cómo te pueden encontrar y cómo pueden adquirir tus materiales. Bueno, mi página web es muy simple, es Claudine Bernardes, es mi nombre. Quien ya me está siguiendo ahí por Instagram también puede contactarme por ahí. Yo tengo muchos materiales gratuitos que me encantaría que me escribieras, me pasaras vuestros correos electrónicos y yo les enviaría gratuitamente esos materiales para que podáis utilizar en donde queráis, en los colegios, en las iglesias, en las asociaciones. Tengo diversos materiales gratuitos con diversas actividades de educación emocional, ¿vale? Mis libros no están disponibles en Argentina, infelizmente la editorial no llega allá, ¿vale? Y enviar a Argentina es muy costoso. En España, para España o Portugal, yo puedo enviar desde aquí. Podéis comprar mis libros en la editorial que se llama Sara Alejandría, o podéis escribirme por privado y yo les envío la página. Y se llama Sara Alejandría, ¿ok? Ese que es mi último libro, que se llama Tú.
y podés comprar en la página de la editorial, poner, si queréis que el libro vaya dedicado, decir que queréis el libro dedicado, que yo me paso en la editorial que está al lado de mi casa, cerquita. Ellos me avisan y yo voy a una dedicatoria y recibís en vuestra casa sin gastos de envío aquí en España. ¿Vale? También publico en Brasil, así que tengo materiales, mis materiales también están disponibles en Brasil también. Nos preguntan por Estados Unidos también, si están disponibles en Estados Unidos y si están también en portugués. Están en portugués y castellano, ¿vale? Portugués y castellano, tengo Brasil, España y Portugal, ¿ok? También tengo algo en Japón también, que wow. Es este libro aquí, sí, es aquí, que es el bestseller Cuentos que curan, ¿vale? Que está lleno de cuentos, es un libro para profesionales, psicólogos, psicopedagogos, educadores, que tiene talleres, diversos talleres con cuentos. Y este solo está en portugués, está disponible en Brasil, también en Japón, también está disponible en Japón, y yo envío a Portugal también. Y bueno, pero podéis seguirme por las redes sociales y podéis compartir vuestras necesidades y yo les contesto sin problema ninguno, ¿no? Yo estoy disponible para enviarles materiales y para explicarles si os ha quedado alguna duda, porque esa es una temática que me fascina y de verdad me fascina. Entonces yo estoy siempre abierta para hablar de ello, ¿no? Bueno, y de eso voy a dar fe, porque debo decir, en honor a Claudine, para ser justos, Claudine, desde el primer momento que le propuse poder tener este ratito, fue todo entusiasmo. Desde el primer minuto, y creo que no tardó ni 10 minutos en responder a mi mensaje, rápidamente dijo, oye, sí, voy para adelante, me subo al barco, súper dispuesta, hubo una comunicación súper fluida, ya la veis, es que no da lugar a dudas. Entonces, creo que os podéis tomar la palabra, efectivamente, no lo dice de boquilla, no lo dice solo por decir, veis, lo habéis comprobado, que le apasiona lo que hace, cree profundamente en lo que hace y creo que eso es fundamental en el trabajo de cualquier profesional, pero particularmente en el trabajo que tiene que ver con el acompañamiento, la asistencia, la pedagogía con personas. Todo lo que tenga que ver con trabajo con personas requiere de pasión, ¿no? Como estamos hablando también de adultos y estamos hablando de resiliencia, inteligencia emocional de cara a Iglesia, psicología y fe, no quiero dejar de recomendaros también algunos recursos de mi parte para que los podáis tener. Los vamos a dejar luego recogidos también en la caja de... Mira, se me adelantan. En la caja del vídeo que dejaremos grabado, si Dios quiere y la tecnología lo permite. Psicología del cambio es uno de ellos, efectivamente. Es mi libro más reciente. Está escrito desde la pandemia, pero no es solo sobre la pandemia. Nos cuenta cómo hacer frente a los cambios, qué es lo que sucede en nosotros y cómo podemos reaccionar ante ellos de una manera que sea inteligente emocionalmente, ¿no? Y está dividido en dos partes. La primera parte habla del peligro de los cambios, pero también la segunda habla de la oportunidad maravillosa que generan y traen los cambios en nuestra vida. Tú y yo, si miramos a nuestras vidas, sabemos que las épocas en las que más hemos crecido han sido precisamente las épocas de cambio. Lo vais a poder encontrar en Amazon, podéis preguntarme si os inscribís en mi página web en lidiamartin.com, vais a poder recibir gratuitamente una parte del libro, pero quiero añadiros también otro libro específico que escribí hace unos años ya, hace ya más de una década, que es La personalidad resiliente. Ahí os cuento cómo la personalidad resiliente es una especie de paraguas con un montón de varillas que cada una de ellas es necesario trabajarla para poder generar ese paraguas que nos proteja en los tiempos de tormenta. Y como me parece que los libros son una maravillosa herramienta, pero también la tecnología la tenemos a nuestra disposición hoy, quiero encarecidamente animaros a algo muy importante y muy cercano que podéis tener disponible desde ya. Os voy a animar a que entréis en la página paraquenosvayabien.com, paraquenosvayabien.com. Ahí tenéis dos masterclass gratuitas acerca de la resiliencia. La primera de ellas está expresada y expuesta solamente desde la psicología, pero en la segunda os hablo del mismo tema desde la perspectiva y la cosmovisión de la fe cristiana.
El espacio que os muestro ahí en esa página web es un espacio de suscripción. Podéis tener acceso a todos los materiales en exclusiva durante un mes por 9 euros. Es un precio simbólico simplemente para mantener la plataforma. Podéis daros de baja y de alta cada vez que queráis, pero que sepáis que eso es un recurso que tenemos ahí a disposición y que tenéis ahora mismo 12 masterclass en las que estamos hablando de resiliencia. Cada una de esas varillas expresada y explicada desde la psicología y también desde la cosmovisión cristiana, aparte de otros muchos recursos que podéis encontrar ahí. Ahora, como estamos hablando de resiliencia y de inteligencia emocional, por favor, ni os perdáis los recursos que nos acaba de comentar Claudine, ni os perdáis los que os proponemos de mi parte. Están ahí para que los uséis, los utilicéis. Tenéis multitud de recursos gratuitos también en nuestras redes sociales. Y si os ha gustado este directo, ¿qué os voy a decir? Decídnoslo, contádnoslo, nos animará mucho a hacer otros más. Compartidlos con gente y sobre todo que nos animemos a crecer juntos en resiliencia, en inteligencia emocional y en las cosas que merecen la pena en definitiva. Así que, Claudine, no sé si quieres decirnos algo más, algo a los oyentes que tenemos antes de despedirnos. Quiero agradecer, ¿no?, a tu invitación, me ha encantado. Me encanta hablar de esa temática, así que pasaría días hablando de ello. Pero no, contad cuento a vuestros niños, contad cuento a vuestros sobrinos, contad cuento a vuestros mayores, escuchad cuento de ellos también, ¿vale? La vida es simbólica. Si queremos desarrollar tanto la resiliencia como la capacidad crítica, como la inteligencia y la forma de interpretar el mundo, tenemos que sembrar en el simbólico de nuestros hijos. Es muy importante. Trabajemos con él, la interpretación de cuentos es muy importante. Así que gracias, Lidia, por la invitación. Me ha encantado. Habrá más si Dios quiere, porque el tema Aquí da para estoy, ¿eh? mucho. Sí, Aquí vamos, estoy. y cuando algo apasiona, además, bueno, muy agradecida también por los comentarios que estamos recibiendo. La gente está contenta también de que hayamos podido hacer esto. Vamos a intentar dejarlo grabado, si todo va bien lo podremos tener disponible, por lo menos esta segunda parte que hemos podido rescatar en el perfil de Claudine y en el mío propio. Nos estáis pidiendo también ayuda para cuestiones emocionales específicas. Podéis escribirnos tanto a Claudine Bernardes como a mí, si de lo que se trata es de consulta o de otro tipo de ayuda, pues vosotros decidiréis cuál es el recurso mejor. Pero en cualquier caso, de verdad, de nuestro corazón al vuestro, mucho agradecimiento, porque sabemos que no es fácil sacar el hueco, pero esperamos de verdad que os haya gustado este espacio. Vamos a intentar hacer más. Si estáis de vacaciones, que lo podáis disfrutar. Eso es sanísimo para la inteligencia emocional también. Buena parte de la resiliencia es dosificarse, disfrutar en familia, aprender a aprovechar los momentos de descanso y equilibrarlos bien con los momentos de obligación. Y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Muchas gracias, Claudine. Gracias, Lidia, y nos vemos. Un abrazo grande a todos. Chao. Buena tarde. Feliz día para Chao. todos.